En el mes de febrero del año 1989, el expresidente, denominado por la izquierda progresista internacional como el mayor violador de derechos humanos en la historia de Chile, fue nombrado por representantes de la etnia mapuche como Futalonco, evento del cual existen numerosos registros. Esto ponía fin a un conflicto intermitente, donde incluso el ejército de Chile, con sus veteranos de la Guerra del Pacífico, tuvieron un papel relevante durante la llamada pacificación de la Araucanía. Las políticas del gobierno militar en Chile, que generaron este vínculo entre Pinochet y los mapuches, tuvo que ver con el traspaso de tierras a miles de familias indígenas. Entre 1978 y 1990 se entregaron 69.984 títulos de propiedad individual, no colectiva. Por ese entonces los referentes mapuches no consideraron su nueva propiedad privada una ofensa para sus ancestros. Durante el régimen de la llamada transición, a cargo del democristiano Patricio Aylwin, las disposiciones anteriores del gobierno militar en relación con los títulos de propiedad y tierras concedidos a la etnia mapuche fueron abolidas. Esto fue el preámbulo de la tristemente célebre alianza público-privada de Bachelet, en la formación de una verdadera mafia corporativista, la cual despojó a la etnia mapuche de sus tierras, mediante pagos irrisoriamente bajos, proceso avalado exactamente por los mismos políticos que supuestamente condenan el lucro. La historia nos muestra lo siguiente. Durante el gobierno del presidente Pinochet se promulgó una ley con carácter de indisoluble, en la cual se estipulaba que se establecía como definitiva la entrega de territorios y de reservaciones exclusivas de dominio absoluto de los pueblos originarios. Consecuentemente, el general Pinochet se reunió con los jefes en la Araucanía y les entregó títulos de dominio de estas tierras, previamente repartidas conforme a los grupos étnicos existentes, los cuales, y de acuerdo a la nueva ley, no podían ser vendidas ni enajenadas por un lado, ni compradas por particulares u empresarios de cualquier índole por el otro. Con ello se zanjaba en forma definitiva el problema mapuche, con la fuerza de esta ley que lo respaldaba. En relación con esto, no olvidemos que el campeón de la revolución con olor a empanadas y vino tinto, Salvador Allende, tenía una opinión muy particular al respecto. ¿Cuál era la opinión de este castrista y el general Prats también acerca del problema mapuche? Veámoslo. Las Fuerzas Armadas tienen una misión civilizadora de las zonas vírgenes. ¿Por qué las Fuerzas Armadas no pueden hacer con una orgánica extraoperativa lo que hizo el ejército en el siglo pasado de Biobío al sur? Si ganamos la guerra del Pacífico sin haber existido órganos de mando para mandar a gran número de hombres, ello se debió a la fortaleza de este ejército profesional de 3.000 hombres, que fue capaz de movilizar 70.000 porque se había entrenado en la guerra de la Araucanía. Ese fue el general Carlos Prats, comandante en jefe de la Unidad Popular, publicado en Revista Arcilla el 29 de noviembre de 1972, en La Izquierda Chilena, tomo 5, página 357. Yo he vivido la inquietud de Cautín, decía Allende, en donde hay factores naturales y factores artificiales, en donde hay además factores inclusive raciales y antropológicos que complican más el problema, porque el araucano nuestro no se ha incorporado jamás a su condición de ciudadano y no puede percibir, como lo perciben ustedes, la proyección que tiene la victoria popular, ni puede a veces detener sus ansias de rebeldía, decía Salvador Allende Gossens en su discurso líder de la Unidad Popular en La Izquierda Chilena, también tomo 1, página 522, 552, 553. Mientras tanto, el pueblo mapuche pensaba otra cosa acerca del general Augusto Pinochet. El pueblo mapuche, en agradecimiento, nombra al entonces presidente Pinochet como Futalonco, gran autoridad de todas las tierras, en una singular ceremonia. Ahora bien, entregado el mando del gobierno militar de vuelta a los políticos demócratas, empresarios organizados por el en ese entonces presidente de Chile, Patricio Aylwin, descubrieron que en estas reservaciones existía gran cantidad de bosques vírgenes que podían explotarse, pero se encontraron con el obstáculo de esta ley, que lo impedía y que había solucionado el problema ancestral de los conflictos de la Guerra de Arauco y la pacificación de la Araucanía. Aylwin, sin embargo, procedió a sacar otra ley que dejó sin efecto la anterior y que permitía ahora al pueblo mapuche de nuevo vender sus tierras. Los empresarios corporativistas de Aylwin no tardaron en ofrecer y comprar las tierras nuevamente y a precios muy convenientes para ellos, situación que los mapuches aceptaron.
El negocio de la silvicultura, es decir, la tala de bosques y explotación de la madera, no se hizo esperar y comenzó la lluvia de millones. Ante esto, los representantes del pueblo mapuche se sintieron engañados por quienes a la postre habían vendido sus tierras a muy bajo precio y empezaron a reclamar de nuevo sus territorios hasta el día de hoy, hábilmente manipulado por supuesto por los comunistas y socialistas. Se inauguraba en ese periodo uno de los organismos más nocivos que ha conocido la historia de Chile, bajo las siglas de la CONADI, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, lo que sella el inicio del proceso separatista de la región que hace no más de 25 años fuera denominada como el granero de Chile. Pero la historia es todavía más compleja. Basta con leer el mismo patrón en el conflicto del ZAPU, Zimbabwe Armed Popular Unity, cuna del tirano Robert Mugabe, en un continente lejano, tan lejano como África, quien al igual que Salvador Allende era muy buen amigo de Fidel Castro, con la injerencia de la nefasta, por supuesto, era que no, Organización de Mafiosos Unidos, ya los conocemos, ¿cierto? Las acusaciones que la prensa mundial progresista lanzaba contra el primer ministro de Rhodesia, Sir Ian Douglas Smith, eran exactamente las mismas que hoy lanza el progresismo ñuñoíno contra quienes todavía conservan principios patrióticos: blanco, racista, fascista, xenófobo, supremacista. Al igual que la Araucanía, el granero de Chile, Rhodesia también se ganó el mismo apelativo, como el granero de África. Por supuesto, todo quedó en tragedia. Hoy, la Convención Constituyente de la Izquierda Progresista, mientras sus idiotas útiles enarbolan una bandera artificial diseñada en 1992 como representante de lo que sería el Gualmapu o esta nación mapuche, ha dividido a Chile en sujetos de primera y segunda categoría, acentuando el conflicto de clases para escalarlo a un conflicto racial. La única finalidad de esto es la de crear una tormenta perfecta con la destrucción de la institucionalidad chilena, con la inyección de odio entre ciudadanos que hasta hoy vivían en paz, y con el ocultamiento de la realidad chilena, donde un altísimo porcentaje de chilenos no se ajusta a los cánones raciales que personajes como Linconao, Loncón, Yaitul o Aucán Wilcamán, entre otros, pretenden imponer al más puro estilo de la supremacía racial, cuyo recuerdo más patente lo recogemos de la Europa de los años 30. Todos los que tuvimos la mala pata de nacer huincas, de nacer mestizos y no racialmente puros, así como le gustaría a esta gente, bueno, estamos condenados a ser ciudadanos de segunda categoría en el Chile que está construyendo, entre comillas, la Convención Constituyente. Esa es la realidad. Como por diseño, Elwin y sus adherentes sentaron las bases de una potencial guerra civil, donde autoproclamados mapuches originarios se arrogan el derecho de quemar y asesinar a los llamados huincas y yanaconas simplemente por el hecho de que no son de la raza pura mapuche, aplicando las teorías y falacias de la interseccionalidad, teoría crítica de la raza y de la discriminación positiva con sus preferencias y beneficios para grupos privilegiados. La CAM, coordinadora Arauco-Mayeco, es hoy a Chile lo que el ZAPU fue en su momento a Rhodesia. La pregunta es entonces, ¿permitirán las Fuerzas Armadas que se repita esa misma triste historia, ese mismo patrón en Chile? A pesar del oscuro panorama, lo cierto es que el espíritu patriótico chileno se manifiesta de forma inconsciente. Basta observar el registro de los asistentes al funeral del democristiano Patricio Elwin frente al cementerio general, como un funeral de Estado, pero con una concurrencia inferior a las 1.500 personas, a diferencia del Futalonco, quien en su funeral fue despedido por alrededor de 120.000 chilenos agradecidos de su legado. Basta con calcular el área de avenida de calle Los Militares con avenida Américo Vespucio, avenida Apoquindo también, absolutamente cubierta de gente para obtener esas cifras que se ajustan a la realidad. No todos los mapuches son terroristas, pero todos los terroristas se autodenominan como mapuches. Patrón globalista, patrón de ingeniería social que ya hemos visto antes y patrón que hay que rechazar. Soy David Orellana de Infoguerras para Paz para Chile. Bienvenidos al programa de hoy.